Días a todos, chicos, bienvenidos al curso de Historia y Filosofía de la Medicina. El día de hoy hablaremos un poquito acerca de la introducción, de la importancia de estudiar historia y filosofía para el desarrollo de nuestra carrera, y también hablaremos un poquito acerca de cómo surgió la medicina tradicional, cómo se curaba en los pueblos primitivos y cuál era el origen o la finalidad de unir la ciencia y el arte para obtener un fin común. Bueno, vamos a empezar primero planteándonos una pregunta. ¿Para qué estudiar historia? ¿Para qué estudiar filosofía? Bien, tal es la interrogación tópica en la actitud o en los labios de los médicos, que asimismo se consideran serios y científicos. El saber histórico que a estos importa no rebasaría los límites del que constituye la bibliografía que suele acompañar a las publicaciones de las revistas científicas o a lo sumo los decenios anteriores a lo que es la confección del trabajo. Es decir, los libros son un acompañante importante para el estudiante de la carrera de medicina y para cualquier otra carrera que sea relacionada con la salud. Pero si nos hemos puesto a pensar, ¿quién escribió los primeros libros? ¿Cómo le hicieron para escribir un libro? Sería una pregunta muy interesante y la respuesta es fácil. Ellos tenían conocimiento nato y experiencias que planteaban en sus libros. Actualmente, si ustedes quieren modificar un libro o escribir una nueva publicación, nada más tienen que ir a una biblioteca o descargar un libro y reunir varias bibliografías, varias fuentes bibliográficas donde obtener la información y tenemos un libro nuevo que yo voy a escribir. Pero si nos ponemos a pensar antes, ¿cómo escribían esos libros? Pues únicamente con su conocimiento y las experiencias que iban adquiriendo. Por ejemplo, el descubrimiento de una nueva técnica, de una nueva hierba, una nueva enfermedad, todo eso lo iban plasmando para que al final de cuentas tuviéramos un libro en el cual basarnos acerca de las enfermedades, de los diagnósticos y los tratamientos. Y algunos de esos libros aún nos rigen en la actualidad y son vigentes para lo que es el estudio o el fortalecimiento de la carrera de medicina. Uno de esos personajes importantes es este señor que es Hipócrates y él es considerado el padre de la medicina. Más adelante, cuando estudiemos a la cultura griega, vamos a hablar un poquito de él. ¿Ok? Pero la aportación más importante que tuvo este personaje fue el juramento hipocrático, que hoy en día aún no sigue siendo de utilidad a los médicos y es como un decálogo de lo que nosotros tenemos que jurar o decidir en relación a nuestro comportamiento como médicos. Todavía está vigente y todos los médicos al final cuando se gradúan tienen que hacer este juramento hipocrático. La mayoría de las cosas que él plasmó ahí, algunas están relacionadas con la antigüedad, ya no tienen nada que ver con lo nuevo. Sin embargo, lo único que podemos rescatar de ahí es que si realmente tenemos la vocación de estudiar medicina, todo lo demás será más fácil. Esa es la clave de lo que él marca ahí, el deseo realmente de estudiar medicina y que una vez que somos médicos somos de tiempo completo, las 24 horas, 100%. Entonces, ¿por qué estudiar la historia? Para quien considere el ejercicio de la medicina solo como una profesión más o menos lucrativa o como la mera ejecución habitual y más o menos correcta de técnicas diagnósticas y terapéuticas perfectamente arregladas, la historia del saber médico será, sin el menor género de duda, pura inutilidad. Hacer historia es recordar a los que nos precedieron, es darnos cuenta del progreso y la evolución de cualquier rama del ser humano. Como lo mencionó el sociólogo Augusto Comte, no se conoce una ciencia si no se conoce su historia. En relación al primer párrafo, está muy sencillo lo que nos quiere decir. Actualmente la medicina está manchada con el título de la lucración o lo que tenga que ser referente al dinero. Anteriormente, cuando se hacía medicina realmente o se ejercía la medicina, no se cobraba para atender a los pacientes. Incluso algunos médicos eran obligados a atender a los pacientes gratuitamente y a cualquier hora porque si no eran asesinados o encarcelados o mutilados. Antes sí obligaban realmente a aquel que ejerciera la medicina a hacerlo de tiempo completo. No había tiempos para comer, no había tiempos para su familia, no había tiempos para descansar. Tenías que ir a atender al paciente a su casa a la hora que te llamara. Y si era un influyente o alguien que tuviera que ver con una situación política importante, si no ibas, eras asesinado o encarcelado. Ya después surgió el tema de lo que era la remuneración y se le logró pagar a los médicos, pero aún había un decálogo en el cual establecían cuánto era lo que el médico merecía cobrar. Era muy poquito en relación a lo que hoy está establecido.
y sigue siendo poco. Sin embargo, antes no se hablaba tanto de lo que era el lucro, con fines de lucro. Realmente los que ejercían la medicina era porque les gustaba, porque querían crear una nueva técnica, inventar una nueva medicina o descubrir una nueva enfermedad que llevara su nombre. Todo era más para hacer historia. Actualmente todo es más para recibir un premio, para ser reconocidos o para ganar más dinero. Entonces, aquí lo importante es que para poder ejercer la medicina tenemos que conocer la historia de todo lo que utilizamos, de dónde surgieron los aparatos, el material de curación, de dónde surgieron las enfermedades, las técnicas que utilizo para diagnosticar, el instrumento o los instrumentos que utilizamos para diagnosticar, de dónde surgieron, como por ejemplo la invención del estetoscopio. René fue el que inventó el estetoscopio en ese tiempo y gracias a él lo utilizamos hoy en día. Y así como él, hubieron muchos otros personajes que inventaron pinzas hemostáticas, tijeras, suturas, técnicas de sutura, como por ejemplo Abulcasis, que inventó la técnica de suturación, de sutura, perdón, con las cabecitas de hormigas, o las mandíbulas de hormigas, o los aztecas en ese tiempo que suturaban con cabellos. Entonces, hubieron muchas técnicas creadas por personajes importantes y que hoy en día no podríamos utilizarlas si no hubiera sido por ellos. Al igual que las medicinas, algunas fueron surgidas desde hace tiempo por nuestros antepasados como medicina tradicional, pero mucha de esa medicina tradicional la hemos utilizado actualmente y mejorado para crear fármacos. Por ejemplo, las ampicilinas, o en este caso los antibióticos, como sabemos, surgieron de los hongos. Alexander Fleming fue el encargado de descubrir eso. Pero antes de él hubo otra cultura que ya lo había descubierto. En el hongo de las tortillas, más bien del maíz, cómo surgía ese hongo. Más adelante vamos a ver cuál fue esa cultura que se encargó de descubrir antes de Alexander Fleming el origen de los antibióticos. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la medicina prehistórica y la paleopatología. En relación a la prehistoria tenemos que la medicina, como actividad específica del hombre frente a la enfermedad, existe desde los albores de la humanidad. El hombre se ha preocupado por conocer esos recursos curativos y preventivos. Es decir, desde el origen del hombre, ha tenido que enfrentarse a las enfermedades e ir avanzando, e ir descubriéndolas, ir adaptándose a ellas y posteriormente descubrir cómo combatirlas. El origen de la Tierra se remonta a 4.500 millones de años. El Homo erectus fue el estandarte o el personaje principal de esta era. Tiene una antigüedad de 1.000.000 de años y es de suma importancia, ya que él, por ejemplo, fue el que se encargó de inventar el fuego. Aquí tenemos un calendario cósmico en el cual nos dice que la formación de la Tierra supuestamente se creó un 1 de enero. Y de ahí fueron surgiendo todas las especies que hoy en día conocemos, las algas, las bacterias, los organismos que vivían en el agua, después los que ya respiran oxígeno como animales, los invertebrados, la aparición de los dinosaurios, los prosimios, hasta nuestros antecesores antropológicos que hoy en día del cual sabemos que derivamos. Y entonces tenemos que, por ejemplo, la evolución del hombre ha sido más o menos así, desde los Australopithecus, que fueron los primeros, hasta el Homo sapiens, que fue el ya más original. Aquí tenemos el Homo erectus, que como les digo, fue el que se encargó de perfeccionar el fuego, de descubrirlo. El Homo habilis, derivado de la palabra habilidad, en el cual él descubrió la construcción de armas para poder cazar, por ejemplo, o mejorar sus técnicas de combate y de defensa. Los Australopithecus corresponden a los homínidos más antiguos, 4 a 6 millones de años aproximadamente. El Homo habilis es antecesor del Homo erectus y a su vez predecesor del Homo sapiens, del cual se derivan el neandertal y el Cro-Magnon. Aquí tenemos entonces el erectus, que fue el responsable de perfeccionar la invención del fuego. En relación a la ubicación cronológica, tenemos que hay eras prehistóricas importantes que surgieron, dentro de las cuales la precámbrica es la principal, la más importante, es el origen de los seres vivientes, ya sea acuáticos o terrestres, los primeros organismos celulares. Después se originó el Paleozoico, también denominado primario o era primaria. Después surge la Mesozoica, o también denominada secundaria, Cenozoica o terciaria. Y el Pleistoceno, también derivado como cuaternario.
Dentro del cuaternario, que es la última era prehistórica, se derivan 3 subdivisiones: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Estas 3 etapas de la prehistoria son derivadas de la piedra, ¿ok? Fueron las últimas y en las cuales marcan el inicio de una era diferente a lo que era la prehistoria, a lo que era ya como tal la evolución humana. Y uno de sus principales rasgos es obviamente la invención de la piedra, de ahí su nombre de neolítico, mesolítico y lítico, de la palabra lito, que significa piedra. De ahí se origina la formación de todas las herramientas que utilizaron y la evolución que tuvo el hombre desde esta última etapa, que es el Pleistoceno, hasta la evolución normal que tenemos hoy en día. Y bueno, tenemos como concepto de la paleopatología, que ese es el estudio de las enfermedades que padeció el hombre primitivo. Sí, los hombres anteriormente también se enfermaban y morían de ciertas enfermedades. Algunas eran tan comunes como las que tenemos hoy en día. Dentro de las enfermedades más comunes presentaban caries, presentaban tumoraciones, fracturas, traumatismos craneoencefálicos, osteoporosis, incluso problemas hepáticos. Y en este caso, por ejemplo, este cráneo tiene un traumatismo cráneoencefálico, probablemente le dieron con una arma o fue un traumatismo al caer, o le hicieron una trepanación, que en ese tiempo les hacían un agujero en el cráneo para que escaparan los malos espíritus en aquellos pacientes que tenían, por ejemplo, convulsiones y que ellos creían que ese era un castigo divino, lo cual era una enfermedad que no tenía nada que ver con el cráneo. La longevidad, bueno, en ese tiempo vivían un poquito menos nuestros antecesores, por lo mismo de que pues cazaban, se ahogaban, se intoxicaban con alimentos, eran asesinados por los animales salvajes que vivían ahí, o peleaban entre ellos mismos y también se morían de esa forma, y por las enfermedades que los atacaban. El lenguaje, obviamente en ese tiempo no había escritura, solamente era ni tampoco lenguaje, simplemente se comunicaban por medio de señas y después lograron inventar los símbolos, las pinturas, los dibujos y pudieron representar las escenas de lo que ellos cazaban, cómo pescaban, cómo construían sus aldeas, cómo inventaron el fuego. Todo fue representado por dibujos. La alimentación era a base de plantas, carnes, verduras, líquidos, semillas, y pues después, gracias a la invención del fuego, lograron consumir los alimentos cocinados. Antes los comían crudos. Y lo importante es que ellos realmente no utilizaban ningún saborizante, no utilizaban sal, ni azúcares, ni grasas para cocinar. Entonces, por eso eran lo más saludable posibles. Y los hábitos higiénicos se refiere a que ellos en ese tiempo, obviamente, pues no tenían nada de hábitos higiénicos. No se lavaban los dientes, no se bañaban, no se cambiaban ropas, andaban todo el tiempo sucios, no se peinaban. Entonces, nada que ver con la higiene de hoy en día. Hablando acerca de la medicina tradicional, tenemos como concepto que es aquella que proviene de los conocimientos que sobre la enfermedad y su curación han pasado de manera informal de generación en generación. Este saber médico se basa en ideas culturalmente definidas y no en conocimientos científicos. Según la OMS, es considerada como la suma de todos los conocimientos teóricos y prácticos explicables o no, utilizados para el diagnóstico, prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o sociales, basados en la experiencia y observación y de transmitidos verbalmente o por escrito de generación a otra. Es decir, la medicina tradicional no era la que encontramos en los libros, sino que era la que era transmitida de padres a hijos, o en este caso de abuelos al hijo y del hijo al hijo, de cómo curar, de cómo estabilizar una fractura, de cómo curar un empacho, cómo curar una fiebre, qué cataplasmas colocar sobre una herida. Entonces todo era de generación en generación. Y las 3 más importantes en ese tiempo eran la homeopática, la herbolaria y la quiropráctica. Dentro de la medicina tradicional tenemos 2 clasificaciones, la tradicional y las paralelas. Dentro de la medicina tradicional encontramos a las parteras, a la herbolaria, a los curanderos, y dentro de las medicinas paralelas a la homeopatía, la acupuntura y la quiropráctica. Las enfermedades que más atacaban a esos hombres en ese tiempo era el dolor de cabeza o el dolor de cerebro, el dolor de nervios o las parálisis, el dolor de pulmón que referían, el dolor de cintura y las anginas. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante, es un pequeño resumen o una introducción a lo que será la historia y la filosofía de la medicina. Espero que les haya gustado.